Estimados hermanos, bienvenidos a la clase del Club de Discípulos Profético. El tema de hoy es el sellamiento de los 144,000. Y comenzamos en Apocalipsis capítulo 7, los versículos 1 al 3. Les invito a abrir sus Biblias en este pasaje bíblico y leemos lo siguiente. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Como podemos ver, aquí se presentan 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra, digamos, hacia los 4 puntos cardinales. Pero entonces, otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo. Viene, por supuesto, para sellar al pueblo de Dios. Y pide a los 4 ángeles que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Evidentemente aquí el sello es para protección de los sellados. Quienes reciben el sello de Dios serán protegidos de los 4 vientos que soplarán sobre la tierra, que representan las 7 postreras plagas. Como primer punto, aquí enfatizamos que los sellados son protegidos de la destrucción de los 4 vientos. O sea, a fin de ser protegidos de las plagas finales y de los eventos últimos que vendrán sobre esa tierra, se requiere recibir el sello de Dios. Esa misma enseñanza la encontramos en otra escena de sellamiento, registrada en Ezequiel, capítulo 9. Vayamos allá al libro del profeta Ezequiel y leamos en el capítulo 9, los versículos 1 en adelante. Allí la destrucción se realiza por medio de 6 verdugos que llegan a Jerusalén. Leamos el versículo 1 y 2. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Noten, llegan a Jerusalén 6 verdugos para hacer una obra de destrucción. Pero entre ellos hay un 7º varón, el cual viene vestido de lino, una vestimenta sacerdotal, y traía a su cintura un tintero de escribano, un instrumento para sellar. Y este varón vestido de lino recibe primero la orden de entrar a Jerusalén y ponerles un sello en la frente a los hombres que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Una vez que este varón vestido de lino hubo terminado su obra de sellamiento, entonces los 6 verdugos hacen una obra de destrucción y matan sin misericordia a todo aquel que no tiene el sello del Dios vivo. Una vez más, el sello es para protección, para preservación de la vida. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, aquí vemos una vez más lo indispensable de ser sellado. Una escena más del sellamiento la encontramos en el libro de Éxodo, en ocasión de la última plaga que vino sobre Egipto antes que el pueblo de Israel saliera hacia la tierra prometida. Dios ordenó a los israelitas que sellaran sus casas con la sangre del cordero. El cordero pascual, que iba a ser comido en forma asada y en forma apresurada esa noche
cuando habrían de salir de Egipto hacia la tierra prometida, ese cordero iba a ser separado, apartado por cada familia desde el día 10. Y el día 14 de ese mes, que sería ahora el primero de los meses para los israelitas, matarían el cordero y tomarían de la sangre, dice el versículo 7, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, las casas iban a ser selladas con la sangre del cordero. Y eso sería lo que protegería la vida de los primogénitos de Israel. Dice luego el versículo 12, y la sangre os será por señal, la misma palabra para sello. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que protegió a los primogénitos de Israel fue nada menos que la sangre del cordero. Maravilloso símbolo. Es la sangre de Cristo Jesús la que después de todo habrá de protegernos de la destrucción final y preservarnos para la vida eterna. Ahora, estas tres escenas de sellamiento tienen una aplicación práctica. Esta de Éxodo capítulo 12, cuyo sellamiento se realiza en las casas para protección del hijo primogénito, tiene una aplicación al hogar. Cada familia cristiana debe estar protegida con la sangre del cordero. Es responsabilidad de los padres aplicar la enseñanza del evangelio, la enseñanza de los méritos de Cristo a nuestros hijos, a nuestra familia. Las casas de los cristianos deben estar selladas con la sangre del cordero. La otra escena de Ezequiel capítulo 9, el sellamiento en Jerusalén. Jerusalén es un símbolo de la iglesia, y esto indica que en la iglesia no todos recibirán el sello de Dios. Solo aquellos, como dice el texto bíblico, que claman y gimen a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Esto indica de paso que no somos perfectos y que en Jerusalén se hacen abominaciones. Pero debo decir que no por el hecho de que haya apostasía en la iglesia, vamos a decir que la iglesia ha apostatado. No, porque el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el final. Son sellados no quienes cometen las abominaciones, ni tampoco quienes las critican o acusan a quienes las cometen, sino aquellos que claman y gimen a causa de ellas. Y el sellamiento en Apocalipsis es el sellamiento escatológico que ocurre en todo el mundo ahora en el tiempo del fin. Solo los sellados serán preservados para salvación. Ahora, permítanme decir que el sellamiento tiene a lo menos tres significados. En primer lugar, significa propiedad o pertenencia. ¿Por qué digo esto? Miren, en la antigua Roma se marcaba a los esclavos como señal de que pertenecían a cierto amo. Los soldados también se marcaban para indicar a qué ejército pertenecían. Dios quiere sellarnos, no como esclavos, sino como sus hijos, como señal de que le pertenecemos. En segundo lugar, el sellamiento también es un símbolo de pacto o compromiso. Los adoradores de los dioses paganos grababan en su cuerpo, ya sea en el pecho o en el brazo, la imagen del dios al que adoraban, como señal de pacto o compromiso con esa divinidad. El adorador prometía lealtad a ese dios, y el dios supuestamente se comprometía a protegerlos. Nuestro Dios quiere que entremos en pacto o compromiso con Él, y Él sí es poderoso para protegernos. Y la forma como entramos en pacto con nuestro Dios es reconociendo a Jesús como Salvador personal y haciendo un pacto con Él por medio del bautismo, símbolo que indica que hemos aceptado y reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Dios quiere que entremos en pacto con Él.
En tercer lugar, el sello es un símbolo de semejanza o reproducción del carácter. ¿Por qué? Miren, noten que según Apocalipsis capítulo 7 y versículo 3, el sello se coloca en la frente. Los sellados son sellados en la frente. Pues veamos qué les queda grabado en la frente a estos que fueron sellados. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1. Y allí encontramos que los 144,000 están con el Cordero en el monte de Sión. Y tenían, dice el versículo 14, y tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Fueron sellados en la frente. Y en la frente les quedó el nombre de Dios y el nombre del Cordero. Por supuesto, no quiere decir que en la frente lleven escrito Jehová o Jesús. El nombre es un símbolo del carácter. Por lo tanto, los sellados llevan grabado en su frente el carácter de Dios. ¿Y por qué en la frente? En la frente se localiza el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, según los psicólogos, es el lugar donde se toman las decisiones. Es el lugar donde se determina la personalidad. Es el lugar donde Dios se comunica con el hombre. Dios quiere transformarnos a su semejanza. Y la obra del sellamiento es la obra del Espíritu Santo actuando en nuestro corazón para transformarnos, de modo que volvamos a reflejar la imagen de nuestro Dios. Ahora, en el sello intervienen tres elementos. En primer lugar, la ley de Dios. Isaías capítulo 18 y versículo 6 dice: ata el testimonio, sella mi ley entre mis discípulos. De modo que la ley se convierte en el instrumento para sellar. Y el agente sellador, quien realiza la obra del sellamiento, es nada menos que el Espíritu Santo. Efesios 4:30 declara: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que por medio del Espíritu Santo somos sellados para el día de la redención. Y la marca que queda impresa es nada menos que el carácter de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 2 leemos que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por lo tanto, en cuanto al sellamiento, tenemos que quien realiza esa obra es el Espíritu Santo y utiliza la santa ley de Dios como instrumento para sellar, y la marca que queda impresa es el carácter de nuestro Dios. Pasando a analizar si el 144,000 es un número literal o simbólico, vamos a ver algunas razones por las cuales afirmamos que es un número simbólico. En primer lugar, debo afirmar que los números en Apocalipsis no representan cantidades, sino cualidades. De hecho, para la mentalidad judía, todos los números eran simbólicos. Comenzando con el 1, por ejemplo, el 1 para ellos no representaba solamente un individuo o un objeto. Era un símbolo de la unicidad de Dios, quien siendo tres personas es un solo Dios verdadero. El 2 era un símbolo de compañerismo. El 3 un símbolo de lo celestial. El 4 representaba lo terrenal. El 5 era un símbolo de la gracia. El 6 representaba el pecado. El 7 lo perfecto o universal. El 8 era un símbolo de la nueva vida en Cristo. Y el 10 un símbolo de multiplicidad. Y el 12, por supuesto, era un símbolo del pueblo de Dios. De modo que el 144,000 es el producto de multiplicar 12 por 12 por 1000. 12 por 12, 144. Por 1000, 144,000. Y este es un número que representa la totalidad del pueblo de Dios que esté en pie cuando Cristo venga. Porque, noten otro detalle, en las otras dos escenas del sellamiento se sella a todos los fieles hijos de Dios, no a un número determinado. Y también, si ustedes leen con cuidado los versículos 5 al 8
de Apocalipsis 7, encontrarán que el orden en el cual se mencionan las 12 tribus no es el mismo orden de nacimiento de los hijos de Jacob. Hay una alteración en el orden como se presentan aquí en Apocalipsis 7. Por ejemplo, comienza con la tribu de Judá, Apocalipsis 7:5, de la tribu de Judá 12,000 sellados, cuando el primogénito es Rubén. Por lo tanto, esto nos habla de que hay simbolismo. Y en quinto lugar, no aparecen las 12 tribus de los hijos de Israel, como dice el versículo 4. Por lo tanto, si esta expresión no es literal, el número tampoco lo será. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero al repasar los nombres mencionados, encontramos que no están todas. Para empezar, falta la tribu de Efraín, que ocupó toda la parte norte de Israel. Aunque era hijo de José, formó una tribu significativa. Y no está tampoco la tribu de Dan, quien era un hijo de Jacob. Por lo tanto, esto es un número simbólico. Debo afirmar además que los 144,000 mencionados en el versículo 4 son los mismos, o sea, es el mismo grupo mencionado en el versículo 9 como la gran multitud. Muchas veces escuché en otros tiempos a predicadores decir, pues si no estamos con los 144,000, por lo menos con la gran multitud. Pero haciendo un estudio más cuidadoso del Apocalipsis, encontramos que es el mismo grupo. ¿En qué fundamentamos esto? Bueno, Apocalipsis tiene una técnica literaria que llamamos oí-vi, según la cual el apóstol primero oye y luego ve, pero siempre lo que oye y lo que ve es lo mismo. Veamos algunos ejemplos. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 10, el primero dice que oyó. Dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién le hablaba? Jesús. Y luego se voltea para ver quién le habla. Dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y ve a Jesús en medio de los 7 candeleros. Tanto aquel a quien oyó como aquel a quien vio es la misma persona. Luego en el capítulo 5, en el versículo 5, primeramente él oye a uno de los ancianos que le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Oye de un león, pero cuando él voltea a ver hacia el trono, lo que ve no es un león, sino un cordero. Pero, ¿a quién representa el león y a quién representa el cordero? La misma persona, Cristo Jesús. Un caso más, en Apocalipsis capítulo 17, primero oye, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Primero oye de ella. Y en los versículos 3 al 5 la ve. Y entonces él ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Tanto lo que oye como lo que ve es lo mismo, la gran ramera. Y en Apocalipsis 19:6 oye una gran aclamación de triunfo por la segunda venida de Cristo. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Y luego, a partir del versículo 11, en Apocalipsis 19, ahora ve la segunda venida de Cristo. Lo mismo en cuanto a la Nueva Jerusalén. Primero oye, Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y luego ve el descenso de la Nueva Jerusalén que se coloca en esa tierra purificada, renovada, pero otra vez pues es lo mismo, de lo cual primero oye que Dios mora entre sus pueblos y luego ve a la Nueva Jerusalén, Dios morando entre su pueblo. En todos los casos, lo que oye es lo mismo que después ve. Y en cuanto a los 144,000,
Leamos lo que dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados. Oyó 144,000 sellados. Un símbolo, por supuesto. Y en el versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud. Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿cuántos son los 144,000 sellados? Y la respuesta es una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es muy claro que lo que oye es lo mismo que después ve. Oye un símbolo, 144,000, y después ve la gran multitud, para indicar que los 144,000 sellados, los que estén en pie cuando Cristo venga, los que hayan atravesado por la última gran tribulación, serán una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son estos, pues? Ya dijimos, los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que reflejan el carácter de Dios. Ahora, como última parte, analicemos por qué el orden es diferente al orden de nacimiento de los hijos de Jacob. Como sabemos, Rubén fue el primogénito, pero Rubén aquí aparece en segundo lugar. Primero está Judá. Esto es altamente simbólico y corresponde al significado del nombre de cada uno de estos personajes. ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza. Pues las puertas de la santa ciudad reciben por nombre alabanza. Por lo tanto, primero está Judá, para indicar que primero se abren las puertas de la santa ciudad. Como dijera Elena G. de White, las puertas de perla giran sobre sus goznes relucientes para dar la bienvenida al pueblo de Dios. Y entonces Jesús va presentando a su pueblo redimido. Y después que se abren las puertas llamadas Judá, alabanza, él dice, ved un hijo. ¿Por qué? Rubén significa ved un hijo. Ved un hijo redimido por mi sangre, diría Jesús. Pero no solo uno, sino un ejército, una gran multitud. Gad significa ejército o multitud. De hijos felices, Aser significa feliz. Que contendieron, Neftalí significa contender, que lucharon contra el mal, que contendieron en oración y se olvidaron de sí mismos. Manasés significa olvidar. Y oyeron la palabra de Dios. Simeón significa oír. Y luego sigue Leví, que significa unir. Primero oyen y luego se unen a Jesús para recibir la recompensa y sacar recompensa. Y morar, Zabulón, morar con todos los que se añaden. José, añadir como hijos de la mano derecha. Benjamín, hijo de la mano derecha. Y se sientan a la diestra del trono de Dios. Este orden que se presenta en Apocalipsis 7 es como un discurso de bienvenida que expresa las experiencias por las cuales atravesaron estos redimidos que están en pie cuando Cristo venga, que atravesaron por la última gran tribulación. Son un ejército ciertamente de hijos felices que contendieron contra el mal, que lucharon en oración y se olvidaron de sí mismos oyendo la palabra de Dios y se unieron a Cristo para recibir la recompensa y morar con todos los que se añaden como hijos de la mano derecha, morar a la diestra de Dios para siempre, por la eternidad. Es así como se presenta este hermoso discurso de bienvenida que Jesús da a su pueblo redimido. Ahora, ¿por qué Dan es suplido por Manasés? Ahí tenemos en una columna, otra vez, los nombres de los sellados o de las tribus de los sellados según aparecen en los versículos 5 al 8 de Apocalipsis 7. Como vimos, comienza con Judá. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés. Ahí introduce a Manasés, quien era hijo de José y no de Jacob. Pero ¿por qué Manasés está allí?
porque Dan no está. Revisen la lista y no está Dan. En la otra columna donde están los nombres de los hijos de Jacob, ahí está Dan. Pero Dan no aparece entre los sellados. ¿Por qué? Ya lo veremos. Esto es simbólico por el significado del nombre. ¿Y por qué no está Efraín, sino Manasés? Ambos fueron hijos de José, Efraín y Manasés. Pero no aparece Efraín, sino Manasés. Mis hermanos, esto obedece al significado de los nombres de estas personas. No quiere decir que ninguno de la tribu de Dan se va a salvar. Lo que indica aquí es que los que reflejan el carácter representado por la palabra Dan no estarán entre los sellados. ¿Qué significa Dan? Dan significa juzgar, en el sentido de criticar y acusar. Por cierto, cuando Jacob pronuncia una bendición sobre cada uno de sus hijos, en Génesis capítulo 49, lo hace en base al significado de los nombres de sus hijos. Y cuando llega a Dan, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Pero luego agrega, Dan será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan hace la obra de Satanás, el acusador de nuestros hermanos, como señala Apocalipsis 12:10. Dan representa a aquellos que acusan, que critican, que señalan. Imagínate que un hermano te ve salir de un lugar de mala reputación y llevas quizás una bolsa en la mano, pero en lugar de hablar contigo para ver pues qué andas haciendo, va rápido con el primer anciano, con el pastor, y te acusa, le dice, yo lo vi, salió de una cantina, de un antro, y llevaba una caguama en su mano. Estos son de la tribu de Dan, víbora junto al camino. A veces vemos a un grupo de personas allí, cuchicheando, hablando de otros, ¿y qué decimos? Ahí está el víborero, criticando, acusando, chismeando. ¿Saben? No hay danitas entre los sellados. Si alguien le da por ahí, cámbiese de tribu, porque no hay chismosos, acusadores ni criticones entre los 144,000 sellados. Revisen la lista, no está Dan. Ahora, ¿por qué tampoco está Efraín? Igual por el significado del nombre. Efraín significa fructífero, promisorio, y designa a alguien muy capaz, alguien que promete mucho. Pienso en un niño de unos 8 años que dice poderosos sermones o se aprende largas poesías, pero luego cometemos el error de andarlo exhibiendo por todas partes y el pobre niño se envanece. Llega a pensar que es por su capacidad y comienza a creerse, como lo decimos, a creerse la última Coca-Cola del desierto. Y mira a sus compañeritos con desprecio por encima del hombro. Y él, como Efraín, se apacienta de viento. Oseas 12:1, Efraín se apacienta de viento. Se envanece, se pavonea, se infla como el sapito. Efraín representa a estos presumidos, presuntuosos, altaneros, altivos. También de Efraín, Oseas 7:8 registra, fue torta no volteada, lo cual indica hipocresía y engaño. Imagínate una torta que solo se cuece por un lado y por el otro no se voltea y se coloca allí lista para ser consumida solo con la parte cocida para arriba. Y llegas tú y la tomas y cuando la quieres comer te das cuenta que está cruda por atrás. Engaño, hipocresía, torta no volteada. Y por último, Oseas 4:17, Efraín es dado a los ídolos, apostasía. Por lo tanto, Efraín representa a aquellos engreídos que comienzan envaneciéndose, apantallando a otros. Continúan con la hipocresía y el engaño
y acaban en la apostasía. No hay danitas ni efraimitas entre los sellados. ¿Quiénes entran para completar el cuadro perfecto redimidos? Los de la tribu de Manasés. Manasés, que significa olvidar. José dijo, cuando le puso ese nombre a su hijo, dijo, Dios me ha hecho olvidar todos los agravios de mi juventud. Y representa a aquellos que olvidan el agravio y la ofensa, a aquellos que son generosos en perdonar, aquellos que no esperan ni siquiera que tú vayas a pedirles perdón porque tienen un corazón perdonador, como el corazón de Dios, quien es amplio y generoso en perdonar. Estos que reflejan el carácter de Dios y que no llevan registro de las ofensas, que no llevan registro de los agravios en contra de ellos, sino que perdonan aún antes que se les pida perdón, porque tienen un espíritu perdonador. Esos entran a formar parte de los 144,000 sellados. Por lo tanto, aquí hay una poderosa lección. No hay de la tribu de Dan entre los sellados. No hay tampoco doble cara de la tribu de Efraín entre los sellados. Los que entran a completar el cuadro perfecto redimidos son aquellos de la tribu de Manasés, o sea, aquellos que perdonan, que olvidan el agravio, los que reflejan el carácter de nuestro Dios. Este estudio de los 144,000 nos enseña que el sellamiento consiste en la implantación del carácter de Dios en nosotros, en la transformación que el Espíritu Santo opera en nuestros corazones, de modo que sea superado todo cuanto haya de tosco, de rudo o poco amable, y haga de todo cristiano un perfecto caballero. Que reflejemos el amor de Dios, porque el amor de Dios es el fundamento de su carácter. La santa ley de Dios, que es el instrumento para sellar, refleja el carácter de Dios. Los primeros 4 mandamientos, amor a Dios, y los últimos 6 mandamientos, amor al prójimo. La ley del amor sella la ley entre mis discípulos. Mis queridos hermanos, hemos visto las implicaciones del sellamiento. 3 escenas de sellamiento para asegurarnos que solo los sellados serán preservados para salvación. 3 significados del sellamiento para indicarnos que Dios quiere hacernos suyos. Quiere que entremos en pacto o compromiso con Él y quiere transformarnos para que reflejemos su imagen, su carácter, que es amor. Y en cuanto al orden de las 12 tribus, y las que están y las que no están, nos indica que solo los que reflejan el carácter de Dios serán sellados. Quiera el Señor que cada uno de nosotros nos sometamos a la influencia del Espíritu Santo, a fin de que el Espíritu Santo nos moldee gradualmente, de gloria en gloria, como dice San Pablo, hasta reflejar la gloria de Dios, que es su carácter. Que Dios nos bendiga y que cada uno de nosotros podamos ser transformados a la imagen de Dios y estar entre los 144,000 que pasan la última gran tribulación y estar en pie cuando Cristo venga para dar la bienvenida a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y que todos estemos entre este grupo llamado los 144,000. Bendiciones para todos.